Ya está con nosotros el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Aquí les damos las gracias por estar en CNN Prime. Exministro, gracias por estar en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás. Mis primeras preguntas van a ser como si fuera un paciente suyo, porque yo tengo una hija de 5 años y también una de 1 año y 2 meses. Y quiero preguntarle, está lloviendo en la capital y en gran parte del país. Va a hacer mucho frío este fin de semana. Quiero preguntarle, la recomendación suya como doctor es que nos quedemos, si es posible, en casa este fin de semana. Lo más importante es el niño o niña, perdón, no entendí bien, menor que usted tiene. ¿Por qué? Porque el periodo que hemos tenido de pandemia de COVID ha significado que niños de esa edad no hayan tenido contacto con el virus sincicial respiratorio todavía. Y eso significa que tienen un riesgo. ¿Por qué? Porque el virus sincicial produce infecciones a lo largo de toda la vida, pero la crucial es la primera infección, la primoinfección. Y en ese contexto, esta infección que suele afectar a los niños muy pequeños, en este periodo en que el virus no ha circulado, ha ocasionado que muchos niños en realidad no tengan defensas. Y en ese contexto, la preocupación fundamental es aislar a los niños pequeños. Aislarlos en el sentido de lavarse las manos cuando uno va, que no estén cerca de sus hermanos, que el aire de la casa o departamento esté ventilado a ratos a pesar del frío que hace, que, insisto, haya un lavado de manos, y lo repito, muy intenso, porque a diferencia del COVID, este virus sí se transmite a través de fomites, o sea, a través de los vasos, de las llaves que uno toca, y después va pasando de persona a persona hasta que llega al niño o niña menor de edad. El grupo de mayor riesgo son los menores de 6 meses y muy particularmente aquellos niños, niñas que tienen antecedentes de haber nacido prematuramente. En ellos el riesgo se multiplica por 10 en el sentido de la severidad de la infección si es que tienen este primer contacto con el virus sincicial respiratorio durante este invierno. Muy claro, ¿hay que disminuir las reuniones sociales este fin de semana? Hay que disminuirlas. Porque, insisto, hay que proteger a los niños y los adultos. Tenemos que, cuando andemos en sitios de aglomeración, hoy día tomé el metro, muy poca gente andaba con mascarilla, en sitios como ese, en transporte público, en lugares de reunión donde hay mucha gente, adultos, hay que usar mascarilla y lavarse intensamente las manos. ¿Por qué? Porque si a los adultos, sin contar los adultos mayores con alguna fragilidad en general, ¿no? Si a los adultos nos infecta el sincicial, nos va a dar un romadizo. Pero ese mismo virus que nosotros llevamos a un niño menor puede producir una enfermedad muy, muy grave. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros niños y para eso tenemos que tratar de llegar a nuestras casas, a las salas cunas, donde fuera, sin infección que pueda contagiarlos a ellos. El frío que aumenta las posibilidades que uno, valga la redundancia, se resfríe, ¿puede incidir también en que aumente la capacidad de propagación del virus? La capacidad de propagación del virus es bastante estable, pero lo que nos ocurre cuando hace frío es que no salimos al aire libre, estamos más encerrados dentro de los domicilios, el aire está más contaminado por una calefacción, lo que fuera. ¿Para qué decir si alguien fuma dentro de la casa y produce más irritación y más riesgo, por lo tanto? Entonces, más que una particularidad del virus, que ciertamente se beneficia de las temperaturas menores, lo esencial es que el niño o niña no esté en un lugar hacinado. ¿Recomienda que empecemos nuevamente a usar las mascarillas? Firmemente. Insisto, los vehículos para contagiar a los niños y en las semanas que vienen a los adultos mayores frágiles. Acaba de aprobarse una vacuna para el grupo adulto mayor de sincicial respiratorio. No está aprobada para niños, no está aprobada para niños, lo aclaro bien. Y en ese sentido, en esta vuelta en que vamos a tener en las próximas semanas un brote bastante importante de influenza, si a ese brote de influenza, como se mencionaba antes, a través de CNN, se coincide con la permanencia del sincicial en adultos mayores, estamos en problemas.
¿qué nivel de problemas? Porque hace un par de días, o ayer si no me equivoco, usted proyectó que iban a morir, o podrían morir, 120 niños menores de 6 meses. La ex ministra de Salud, Elia Molina, dijo que esa proyección era absurda, que no tenía ninguna base. Entonces quisiera que nos explicara en qué se basa para hacer esa proyección. No sé cuáles son los datos que usa la hoy diputada Elia Molina para afirmar eso. Hoy día tuve reunión, me invitó la ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, y compartí la información con ella. Ella quedó de validar las bases de la información con el Departamento de Estadística y de Epidemiología del Ministerio de Salud. Bueno, y habrá ahí una opinión discordante, lo que fuera, pero lo que quiero acentuar, independiente de que alguien diga un poco más, un poco menos, lo que es indudable es que este invierno estamos teniendo el brote de virus sincicial respiratorio más alto del que se tenga memoria. Y esto ocurre precisamente porque no ha circulado el virus durante los años de pandemia. Ya el año pasado tuvimos un número muy importante de casos por sincicial cuando se estaba retirando el COVID, y este año, insisto, es 10 veces más la circulación de virus sincicial respiratorio que lo de un año prepandemia. Y eso permite, ¿no es cierto?, afirmar que a pesar del aumento de camas que ha informado la ministra de Salud, que ya se ha producido en la red asistencial 600 camas de intensivo, 1.000 y un poco más camas totales entre intermedio e intensivo, buenas noticias. Calculamos, y así se lo manifesté a ella, que necesitamos todavía 100 más. Y es por eso que me alegra enormemente que se haya aparecido el decreto hoy día en el diario oficial que mandata a las clínicas privadas y a los hospitales públicos a aumentar en un 20% la capacidad instalada de estas unidades de tratamiento intermedio intensivo, que es más o menos el número del que hemos estado hablando, 100 unidades adicionales a lo que hoy día se tenía. Sí, y ese decreto también suspende las intervenciones en niños que no sean de extrema necesidad. Todas esas medidas entonces alivian el sistema de salud público-privado, que obviamente estuvo en tela de juicio con la lamentable muerte de hasta ahora 4 menores? No lo alivian todavía. La ocupación es hoy día de 94% de estas unidades que he mencionado. El Ministerio, no me acuerdo, perdón, de dónde lo vi, pero insinúa que podrían convertir en este tipo de unidades hasta 500 camas más en todo el país, lo que es una buena noticia. Pero eso no se ha producido todavía y los niños están aumentando el número de casos de sincicial respiratorio, las unidades de urgencia están copadas con niños con esta condición y en ese contexto todavía evidentemente la situación es muy difícil. Para adelante, una determinación que tiene que tomar el gobierno. Hasta ahora no han dicho que lo vayan a hacer, pero ¿usted recomienda que se adelanten o al menos se extiendan las vacaciones de invierno? No, yo no soy partidario de eso porque ya los niños en edad escolar han tenido una deuda, un sufrimiento por la pandemia. Recuerde usted, Nicolás, que Chile fue el país que tuvo más tiempo cerrado las escuelas, a pesar que nosotros desde el Ministerio de Salud nos opusimos firmemente a esa presión que hicieron determinados alcaldes y sobre todo el Colegio de Profesores. El niño que sale de la escuela, que tiene muy poco riesgo de tener una enfermedad grave, va a estar en la plaza jugando, se va a mojar y va a llegar a la casa donde hay un hermano o una hermana menor y lo va a contagiar. En ese contexto no hay ningún motivo para alargar el periodo escolar y queremos recordar que las vacaciones que ya están fijadas a partir de 3 semanas más coinciden con el momento, el pic máximo de casos graves de sincicial respiratorio que esperamos. Y en ese sentido yo no soy partidario, no soy quien para decirlo, pero yo creo que es una mala idea cambiar ese calendario y sobre todo extender el periodo de vacaciones de los niños con ningún beneficio sanitario y con mucho perjuicio para ellos. De las medidas que ya hemos hablado, las que se tomó hoy día por parte del gobierno y pensando precisamente en ese pic que se espera en 2 a 3 semanas más cuando se mezcle el sincicial con la influenza también en adultos, ¿usted recomienda tomar alguna medida adicional? Yo pienso que los adultos mayores tienen que tener prudente temor ante la situación y vacunarse, como se ha dicho,
masivamente, rápidamente, para completar el plan de vacunación contra influenza y que por lo menos sobre influenza, cuando llegue en gran magnitud este brote de influenza que esperamos, estén los adultos mayores frágiles protegidos. No se han vacunado en una cantidad suficiente. Y me parece que una medida que el gobierno debería, sin duda, considerar es la extensión del postnatal más allá de 6 meses, hasta agosto, si es el caso, septiembre, para las mamás o papás, quien puede hacer uso del permiso, de niños que hayan nacido prematuros durante los meses anteriores, digamos, desde diciembre a la fecha. Esos postnatales están terminando, las mamás se están reintegrando, los niños se están incorporando a las salas cuna. Eso es una mala idea. Sería mejor, no es un gran gasto, son relativamente pocas mujeres que tuvieron niños prematuros, beneficiarlas con que sigan al cuidado de sus niños con la extensión de este postnatal o, como se ha sugerido por la propia ministra de Salud, a través de facilitarles el teletrabajo, pero que puedan estar con los niños en la casa y no en la sala cuna, donde sin duda el riesgo de contagio va a ser mucho mayor. Respecto a la comunicación política, ha habido críticas hacia el gobierno de que ha sido mala la campaña de difusión para vacunación en este invierno. Y con lo que usted me decía respecto a los adultos mayores, ¿usted recomienda que se implemente desde ya una potente campaña de difusión para la vacunación de los adultos mayores? Yo creo que la campaña no ha logrado el objetivo, no voy a decir si es suficiente o no es suficiente, pero en la meta no ha logrado una cobertura adecuada de que 80% por lo menos de la población objetivo vulnerable de adultos mayores esté adecuadamente protegida por vacuna contra la influenza, recordando además que la vacuna para producir los anticuerpos, las defensas, requiere 2 semanas. Entonces no es que la primera semana de julio me voy a vacunar porque ya va a ser tarde, hay que vacunarse ahora en previsión de lo que va a ocurrir durante este invierno, vale decir fines de junio, principios de julio, cuando se espera el brote de mayor importancia del virus influenza en este caso. Ayer en CNN Prime, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, dijo que desde enero que se viene preparando el gobierno, haciendo la estrategia para enfrentar los virus respiratorios de invierno. Se usaron modelos en base a experiencia pasada. Me imagino que no solamente del virus sincicial de otros años, a influenza, sino que también lo que se aprendió durante la pandemia del coronavirus. También se señaló que desde marzo está la alerta sanitaria y por lo tanto no hay que extenderla a un estado de catástrofe y que desde mayo se aumentaron los recursos. Eso a grandes rasgos respecto a la estrategia que ha utilizado el gobierno. ¿Cómo la evalúa usted? Yo pienso que la dimensión, a propósito de lo que ocurrió en el hemisferio norte, el alza de casos de sincicial que tuvimos sobre lo normal de cada año, ya el año pasado, la previsión de cuán intenso iba a ser el brote de sincicial este año fue menor de lo que los datos objetivos permitían considerar. De hecho, la experiencia ya documentada por escrito de países en los que ha habido, en el hemisferio norte sobre todo, brote de sincicial respiratorio post-COVID, muestra que la agresividad de la infección fue mucho más severa de lo que se tenía noticia en el pasado, del 2019 para atrás. En ese contexto, yo creo que el subsecretario, no lo dudo, han hecho un esfuerzo, pero probablemente la tarea, como está demostrándose en este momento, era mucho más exigente que la de una campaña de invierno habitual, como era de los años pre-COVID. Era de la exigencia mucho mayor y me alegro, insisto, que se haya publicado hoy día el decreto que organiza la red asistencial público-privada, que se exija, aunque sea tardío, que aumenten las camas en un 20%, porque la red asistencial verdaderamente está al tope. Y hay regiones del país, Valparaíso, la región del Biobío, la región de la Araucanía, por mencionar alguna, hay 10 regiones del país que tienen 100% de ocupación hoy de sus camas de tratamiento intensivo. O sea, no hay ninguna posibilidad de seguir atendiendo niños que aumenten los casos, por ejemplo, en Temuco. ¿Pero qué fue? ¿Una mala lectura y por lo tanto no se tomaron las precauciones debidas porque no se hizo una correcta, como digo, lectura de lo que estaba sucediendo? ¿Incapacidad en la gestión correcta del sistema de salud público y privado?
Yo pienso que prever el futuro, a pesar de que epidemiología es una disciplina basada en números y en curvas y en elementos bastante sólidos, la proyección que se hizo de lo que iba a ser sincicial respiratorio e influenza para este año quedó corta. Y de ahí, ¿no es cierto?, que el número de camas, los recursos, los dineros, no se han transferido los dineros que se han solicitado desde salud adecuados para mantener y hacer crecer y recontratar personas que, por ejemplo, han jubilado o que se han retirado para que puedan cooperar en esta campaña de invierno que está siendo tan dura. Sí, ¿vale la pena pedirle la renuncia al subsecretario de Redes Asistenciales en esta ocasión? ¿Cambia en algo el escenario? Por ningún motivo. Yo creo que sería un error. Él tiene las pilas puestas, va a trabajar, se le van a entregar más recursos, tiene un equipo. Yo creo que él reconoce, ¿no es cierto?, que está acelerando el tranco, y eso es lo que se tiene que hacer, y todos tenemos que colaborar para que la ministra, los subsecretarios hagan la tarea de la mejor manera posible. Citar repetidamente a estas autoridades, al Parlamento, para que vayan martes, miércoles, ¿no es cierto?, a hablar de las ISAPRES, a dar cuenta, es un despropósito, porque se necesita todos los recursos para proteger lo importante, que son los niños menores de 1 año y después los adultos mayores de 65 años con alguna enfermedad subyacente de cierta gravedad. Jaime, hace poco el expresidente Sebastián Piñera lo puso a usted, a Enrique París, a Paula Daza y también a Rafael Arauz como parte del equipo de salud que enfrentó la pandemia a disposición del gobierno del presidente Gabriel Boric para enfrentar esta crisis. ¿Lo han contactado desde el gobierno? ¿Ustedes se han contactado con ellos? Y si es así, ¿cómo cree que podría ser el aporte de ustedes? O sea, en el caso particular mío, la ministra me convocó a su gabinete hoy día y hablamos, como insisto, de las proyecciones, de lo que se estaba haciendo, y ella me explicó muy bien. Entiendo que el lunes estamos convocados los exministros, no sé quiénes van a ir y no van a ir, pero entiendo, me llegó una invitación hoy día para ir el lunes a las 3 de la tarde a una reunión con autoridades del Ministerio y la ministra. Yo creo que efectivamente hay una posibilidad de encontrar y de conversar. El doctor Luis Castillo me consta que ha conversado con la ministra y le ha ofrecido su experiencia en el sentido de levantar recursos extraordinarios, camas hospitalarias de tratamiento intensivo en áreas pediátricas, en los distintos hospitales públicos y privados. A mí me parece que se está produciendo un diálogo fecundo que tiene como único objetivo, insisto, cuidar la salud de nuestros niños. ¿Y usted cree que la mejor forma sería que los llamaran a consulta una vez a la semana, o que ya definitivamente se armara un equipo que trabajara todos los días de ahora en más? Yo no me atrevería a dar una prescripción, una receta al respecto, Nicolás. Ya. Evidentemente se tiene que fortalecer fundamentalmente con intensivistas, anestesistas pediátricos, el Ministerio de Salud para ir a buscar estas camas. Yo no lo soy, los otros ministros tampoco, y en ese contexto yo creo que hay que buscar las personas más adecuadas para la necesidad. Si se trata de dar una opinión, un consejo, pero de ninguna manera corresponde que haya un grupo de exministros vigilando o auditando lo que hace el Ministerio de Salud. Sería un completo despropósito, y la ministra Aguilera no lo necesita. Jaime Mañalich, exministro de Salud, muchas gracias por estar en CNN Prime este viernes. Que tenga un buen fin de semana. A usted, Nicolás, muchas gracias.